concursantes. A continuación, vamos con la exposición del doctor Juan Castañeda, quien nos compartirá una investigación, pues reflexiones sobre los fundamentos jurídicos del Estado. Noten ustedes que en este programa vamos discutiendo sobre elementos del Estado, fundamentos del Estado, y ya vamos, gracias a esto, pues adentrándonos un poco en lo que es la perspectiva jurídica de cómo el Estado es que se integra, cómo se conforma, hacia dónde va, cuál es la visión que debe de tener el Estado respecto de los ciudadanos y esto naturalmente nos permitirá también ir construyendo un criterio orientado hacia un constitucionalismo con bases dogmáticas fuertes, que es lo que les había comentado en la charla informativa. Así que, una vez más, como no podría ser de otra manera, pues tenemos a una de las voces más autorizadas en nuestro continente. Juan Castañeda es un amigo pues bastante joven, pero con muchísimos estudios, ha sido asesor en el Parlamento del Perú, pues tiene algunos posgrados, está todavía estudiando algunas maestrías, es docente universitario, está al frente de la dirección académica del Colegio de Abogados de la Libertad, en fin, una persona muy preparada quien nos compartirá este tópico sobre los fundamentos jurídicos del Estado. Bienvenido, estimado Juan, estás en tu casa. Muchísimas gracias, estimado amigo Damián. Muchísimas gracias por la cordial invitación a estos espacios de reflexión que siempre son importantes y la cual se promueve constantemente desde Latin Juris. Un cordial saludo a todos los amigos, colegas, estudiantes, docentes que estamos interesados o conectados a estos tópicos del cual siempre nos vincula, no únicamente como operadores jurídicos, sino también como ciudadanos de un Estado. Muchísimas gracias y con la venia de ustedes me permito compartir unas PPTs, por favor, si me permites. Listo, adelante. Ya está. Muy bien. Como no hubiera sido de otra manera hablar de los fundamentos jurídicos del Estado, es de alguna otra manera repensar cuáles son los fundamentos jurídicos al día de hoy, ¿no? Es decir, por qué, o en todo caso, cuestionarnos si los fundamentos clásicos del cual hemos venido aprendiendo, reflexionando sobre lo llamado del Estado constitucional o lo que tanto esfuerzo a nivel de la doctrina, de la jurisprudencia hemos venido realizando para que se consolide grandemente el Estado constitucional al día de hoy, si estos presupuestos llegan de alguna u otra manera a converger con otra categoría que ya se está discutiendo abiertamente en América Latina, como también parte de Europa, el famoso Estado convencional. Entonces, vamos a ir un poquito reflexionando sobre ese sentido, los fundamentos jurídicos del Estado a modo de signos de pregunta, Estado convencional. Para ello, iniciaríamos adecuadamente reconociendo qué importa un Estado constitucional, ¿no? Y aquí hay que hacer dos precisiones, creo yo, necesarias, ¿no? Asimismo importantes, en tanto que el Estado constitucional al día de hoy en gran parte de América Latina se ha entendido como una fuente exclusiva de derechos fundamentales, ¿no? Cuando en realidad el Estado constitucional comenzó a desarrollarse de manera un auge bastante importante en América Latina, se comenzó a establecer una serie de doctrinas, de jurisprudencia, de mecanismos para fortalecer la tutela y garantía de los derechos fundamentales. Pero esto al día de hoy ha conllevado a una hiperinflación de derechos fundamentales, lo cual hace repensar varias cosas. Uno de los escenarios, o en todo caso, uno de los puntos, es entender si estos derechos fundamentales
guardan un soporte o un correlativo con la necesidad de fortalecer al Estado constitucional. ¿En qué sentido iría de fortalecer a un Estado constitucional? Es en la lógica de los deberes, ¿no? De los deberes. Los derechos fundamentales, si bien es cierto, son importantes su tutela, es importante su ampliación, su desarrollo doctrinario, su desarrollo jurisprudencial. No obstante, ese soporte, digamos, esa amalgama que tiene por sí ese contenido que diariamente desarrollan las altas cortes constitucionales, tiene que sí o sí tener un correlativo con los deberes o las instituciones, porque son las instituciones, los deberes constitucionales, que van a permitir una fortaleza institucional, una fortaleza a la cual permita que estos derechos realmente tengan una dimensión de eficacia, una dimensión de concretización constitucional. Muchas veces se le ha criticado, o mejor dicho, se ha indicado al derecho constitucional como una suerte de derecho lírico, ¿no? Y esto porque siempre se pierde la perspectiva de que se piensa en que el derecho constitucional es una suerte de cúmulo de discursos, cuando en realidad esto no es así. Se parte de una arquitectura teórica que bosqueja a un Estado, a las instituciones, al poder, pero que radicalmente es vinculante en el modo, forma de vivir de una sociedad. Y para generar ese impacto o ese correcto impacto desde una conformación o desde una decisión constitucional, necesitamos sí o sí reconocer o ejercitar deberes. Esto como un asunto de contrapeso, como también un asunto de entendimiento completo, ¿no? De lo que nosotros siempre hemos conocido del famoso núcleo duro de los derechos fundamentales, ¿no? Reconocido como es la dignidad del ser humano. Es decir, siempre de pronto mayoritariamente hemos comprendido que la dignidad del ser humano es únicamente un esquema, un motor, un dador de derechos fundamentales a favor del ser humano, ¿no? Cuando en realidad la dignidad del ser humano también obedece a que el mismo ser humano comprenda o desarrolle deberes fundamentales en la sociedad. ¿Como cuáles serían, por ejemplo, estos deberes? Deberes como lo que apunta, por ejemplo, y corrige muy bien el maestro Robert Alexis, ¿no? No es que existan derechos de los animales, sino que existe el deber de cuidado por parte del ser humano hacia los animales. Y esto es al fin y al cabo la lógica, creo yo, correcta, ¿no? Porque no podemos reconocer de que determinadas situaciones, como el tema de los animales, o situaciones como la naturaleza, tengan per se derechos si es que no se vienen estos a tutelar a través de los deberes que el ser humano pueda desplazar frente a estos. Es decir, la naturaleza no puede generarse digamos, un cuidado adecuado, ¿no? Si es que el ser humano no ejerce deberes de cuidado en sí. Para eso justamente están las instituciones, ¿no? Entonces, creo que la lógica va en ese sentido de contrapeso, de complementar adecuadamente el esfuerzo que realiza el Estado constitucional respecto a la creación, respecto a la arquitectura de los derechos fundamentales al día de hoy, como también fortalecer e intencionar y ejercitar deberes fundamentales e instituciones cada vez más sólidas en la democracia. Que eso al fin y al cabo es lo que también tenemos una gran debilidad, porque el Estado constitucional no es un asunto meramente de un aspecto jurídico constitucional, sino también es un aspecto donde se alimenta del debate político. Recientemente, en el caso peruano, o en todo caso estamos aún en la coyuntura de una asamblea constituyente, buscando una nueva constitución política. ¿Esto es ajeno a América Latina? No. Chile ya se tiene una propuesta de aproximadamente 400 y algo más de artículos para una nueva constitución. Entonces, el Estado constitucional no es solamente el discurso jurídico constitucional, sino también es lo que se alimenta
desde los debates políticos, desde la democracia, cómo es que se viene a constituir, fortalecer o alimentar este Estado. De ahí, o en todo caso, sobre lo que he mencionado hasta este momento, es recalcar de manera a modo de síntesis, es que el Estado constitucional obedece a la idea de derechos fundamentales, sí, pero también al ejercicio de deberes para fortalecer nuestra democracia e instituciones, con la finalidad ulterior de ¿qué? De concretizar los derechos fundamentales en la sociedad con una eficacia de la cual todos y todas los ciudadanos esperamos en un determinado estado. Con esa precisión, buscamos o resumimos o procuramos resumir algunas implicancias necesarias del Estado constitucional. No todas, pero al menos creo yo, las más relevantes que tienen que ver al día de hoy. Y las más relevantes que de pronto puedan responder a este asunto de las implicancias del Estado es de alguna otra manera a la vigencia, a la modernidad, a los desafíos que trae consigo para el Estado constitucional. Tenemos en principio que reconocer que cuando hablamos ya de Estado constitucional, o uno de los fundamentos al día de hoy del Estado constitucional es partir de la idea de que la Constitución busca una efectividad de sus postulados. Ya no es una carta magna, ya no es una constitución política de la cual meramente sea de aspiraciones políticas, sino todo lo contrario, su carácter efectivo, o mejor dicho, su carácter normativo constitucional, busca que sus postulados tengan ese carácter efectivo, tengan ese objetivo de eficacia en la sociedad. Y aquí hay algo que apuntar, algo bien interesante, ¿no? No únicamente la efectividad radica en el tema de normas, es decir, en sus disposiciones normativas que tiene cada constitución política, sino también en lo que tenga que ver con principios y valores, ¿no? Los principios y valores que al día de hoy también son criterios de las altas cortes para resolver los casos constitucionales o los máximos casos que llegan a las altas cortes constitucionales, sí. También se usan los principios para resolver en las instancias del Poder Judicial, también. Entonces, hay una gran implicancia bien interesante, que no únicamente se desarrollan con eficacia las disposiciones normativas, sino también el asunto de los principios y valores que la Constitución pueda comprender o las leyes especiales también lo puedan abrigar. Una segunda implicancia tiene que ver con la concepción, que igual lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero les advierto de una idea primigenia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una concepción de constitución y su interpretación, es que aquí existe una bisagra constitucional bien interesante, porque ya no tenemos una interpretación de la Constitución exclusivamente normativa, sino sobre todo una interpretación constitucional abierta o en todo caso plural, donde se reconocen características de la sociedad o se guarda desde una perspectiva sociológica para reconocer que la existencia de los derechos fundamentales de las instituciones obedece a la dinámica social, en algunos casos estrictamente a la dinámica social, en algunos otros a la dinámica política y en algunos otros a la dinámica del mercado, porque al fin y al cabo la Constitución viene a establecer o abarcar estos tres aspectos grandes que comprenden para un Estado. Entonces, una de las segunda implicancia que tiene el Estado constitucional el día de hoy es que se guarda bajo un dinamismo, una perspectiva sociológica de entender o de otorgar una lectura a los derechos como también a las instituciones conforme a las características dinámicas de la sociedad. Un tercer punto tiene que ver con el rol de los jueces. El rol de los jueces de pronto haya sido uno de los debates más abiertos, pero asimismo más interesantes. Cuando nosotros hablamos del rol de los jueces, estamos básicamente hablando de un activismo judicial o en todo caso en qué consiste
este punto de debate o punto inicial de lo que tenga que ver con la famosa creación de derecho, ¿no? No podemos negar que muchas cortes, o por decir la mayoría de las altas cortes constitucionales, al día de hoy se comportan no únicamente como legisladores negativos, sino también como legisladores positivos, de los cuales generan una interpretación, generan normas constitucionales a partir de casos puntuales, casos de las cuales demanda una exigencia o una tutela constitucional. En ese marco, podemos tener entre los diversos ejemplos que existen al día de hoy, que lo trae, por ejemplo, Colombia, Argentina, Bolivia, entre otros, la famosa justicia constitucional ecocéntrica antrópica, ¿no? Esta categoría de justicia constitucional ecocéntrica antrópica trae como algunos fundamentos iniciales, en este caso, en este habeas corpus, de Colombia, 4806-2017, relativo al caso de los Ochuchos, ¿no? El cual se advierte, en resumidas cuentas, la posibilidad de discutir si es que existe, procesalmente hablando, la legitimidad para que un animal, en este caso el oso chucho, pueda interponer un habeas corpus a su favor, ¿no? El debate se amplió bien interesante, y lo que podemos destacar a fin de explicar esta tercera implicancia es de que la Corte colombiana entiende de que la justicia constitucional no únicamente tiene que centrarse en un asunto antrópico, ¿no? Es decir, un asunto puramente del ser humano y para el ser humano, sino también tiene que reconocer que los esfuerzos que se realizan a razón del ser humano también tiene que congeniar en el cuidado de su medio ambiente. Por ejemplo, es una de las situaciones que se comienza a deslizar con otros fundamentos de la cual les invito, porque no es única y exclusivamente fundamentos jurídicos, sino también fundamentos de otra índole, filosófico, social, del cual emana y promueve este debate bien interesante. Entonces, aquí tienen un ejemplo de activismo judicial como puede haber otros, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la implicancia del Estado constitucional al día de hoy tiene que ver con ese esfuerzo, con esa demanda, de pronto de crear derecho o acercar el derecho de la mejor manera posible a la sociedad. Una cuarta implicancia tiene que ver con el lugar de los derechos fundamentales. Esto es importante reconocerlo, sí, porque los derechos fundamentales al día de hoy, como fundamento principal de todo Estado, es de que estos derechos se tutelen de la mejor manera posible, no únicamente en el estamento del Poder Judicial, sino también de pronto en sede administrativa, ¿no? O en las entidades privadas. Entonces, la idea es de que estos derechos de alguna u otra manera sean reconocidos, tutelados, pero sobre todo busquen una concretización real en la sociedad. Una quinta implicancia tiene que ver con la proyección de los derechos. La proyección de los derechos, esto es básicamente una tendencia de avanzada, del cual el día de hoy hablaríamos, al fin y al cabo, con un efecto horizontal de los derechos fundamentales. En otras palabras, se abriga la postura constitucional de que los derechos fundamentales son de alguna u otra manera de litigio, de protección entre particulares, como también frente al Estado. Finalmente, una implicancia del Estado constitucional también tiene que ver con cuestionarnos los fundamentos jurídicos del Estado cuando estudiamos desde la postura clásica. ¿En qué sentido? Al día de hoy también se habla de un constitucionalismo global, ¿cierto? Y una de las preguntas que se plantea, por ejemplo, el autor Gunther Teuner, es si es posible hablar de un constitucionalismo sin Estado. Vuelvo a repetir, ¿es posible hablar de un constitucionalismo sin Estado? Porque es esta pregunta que ha generado un debate bien interesante, porque reconocemos al día de hoy que la Constitución o la exigencia constitucional
no únicamente viene a girar en una sociedad concreta, sino también viene a demandar su protección o tutela en un mundo virtual, en un mundo de redes sociales, en un mundo de redes sociales de Internet, ¿no? Donde el cual se busca cómo tutelar desde una perspectiva constitucional esto que lo que se llamará desde el constitucionalismo global como fragmentos digitales, ¿no? Entonces, acá tienen, por ejemplo, un debate muy abierto, interesante, sobre esta pregunta que plantea bastante bien el profesor Gunther Teuner sobre si es posible un constitucionalismo sin Estado. Esto es lo que tenga que ver con implicancias, de pronto las más importantes, creo yo, relativo al Estado constitucional. Bueno, aquí tienen relativo a este último punto de constitucionalismo, si tienen a bien pueden hallarlo en el Internet, se había escrito relativo a este asunto, como el efecto horizontal de los derechos fundamentales en el contexto de constitucionalización global del régimen jurídico privado digital. Ahí hay un poquito de mayor fundamento de lo que les acabo de comentar. Vamos con lo siguiente. Un fundamento jurídico importantísimo del Estado tiene que ver con el tema de constitución. Y aquí nuevamente hay que hacer algunas precisiones, no únicamente decir, digamos, cuál es o en qué sentido o justificar exclusivamente lo que conocemos nosotros ya de manera clásica de que la Constitución es una norma suprema, ¿no? Que es una norma máxima, la norma marum, la norma reina de todo el sistema jurídico, perfecto. Nadie niega ello, ni tampoco los fundamentos que de pronto pudieran existir relativo a este asunto, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer que la Constitución no es única y exclusivamente nada más que una norma suprema. La Constitución política busca una adecuada orientación en la sociedad. Si es así, la Constitución política supera grandemente este concepto de ser única y exclusivamente una norma suprema y pasa a reconocer que también es una norma dispositiva. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución política, sus postulados, sus disposiciones normativas pueden ser exigidas, ser efectivas al día de hoy en nuestra sociedad. ¿A través de qué? A través de las garantías o procesos constitucionales. Bajo esa lógica es que la Constitución no únicamente es una norma suprema, sino también es una norma dispositiva, que se pueda hacer efectivas sus disposiciones normativas a través de los procesos constitucionales. ¿Pero qué más? Es una norma suprema, una norma dispositiva y también es una norma dinámica. ¿Por qué es una norma dinámica? Hace un momento conversábamos o platicábamos diciendo de que la Constitución política tiene sí o sí una exigencia sociológica. Y esto no es una suerte de capricho o en todo caso una visión sesgada, sino todo lo contrario. La Constitución se alimenta de las realidades sociales, ¿sí o no? Sí. La decisión constitucional llega a, o en todo caso, llega como punto final toda decisión constitucional ¿en dónde? En la sociedad. Por lo tanto, no reconocer las características sociales o no tener una perspectiva sociológica de lo que tenga que ver con la constitución política hace de que la constitución no evolucione o la jurisprudencia no evolucione conforme a las exigencias o problemas que hubiese en cada estado. Es por eso que la constitución es una norma dinámica, que está en una constante ebullición de interpretación sociológica de sus derechos, de las instituciones, del debate político inclusive. Entonces, en ese marco, en ese sentido, es como podemos de pronto entender de manera un poco más compacta, más completa, lo que tenga que ver con la constitución política la constitución política normativa. ¿Qué más? Uno de los otros fundamentos que tiene que ver con el Estado es respecto a su reconocimiento, ¿no? Los derechos fundamentales hay que de alguna u otra manera
dividirlos a fin de reconocer su existencia normativa, no únicamente desde el caso peruano, sino también lo más probable que sea en América Latina, si no me equivoco, en la mayoría de las constituciones hay esta división de apertus, ¿no? O de una lógica abierta de los derechos fundamentales. ¿En qué sentido? Yo no únicamente, por ejemplo, en el caso peruano, no únicamente existen derechos fundamentales explícitos, los que en el caso peruano estén en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, sino también se reconoce derechos fundamentales implícitos los cuales la misma Constitución Política reconoce como una apertura, una bisagra constitucional en el reconocimiento de otros derechos fundamentales. Y esto no es un fundamento aislado. El artículo 3, cuando precisa de que se pueden reconocer o es que el reconocimiento de otros derechos fundamentales guarda su correlación, al menos en el caso peruano, con la cuarta disposición final transitoria de la Constitución Política, en el cual de manera clara indica que la interpretación de los derechos como las instituciones se deberán realizar conforme a los tratados también de derechos humanos vinculados a, digamos, a aquellos tratados que son parte de cada Estado, ¿no? Entonces, hay una lógica bien interesante, completa, integral, cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales implícitos. Pero asimismo, los derechos fundamentales no únicamente tienen su reconocimiento o su fundamentación en que sean explícitos, los que estén de manera taxativa en la Constitución, o en todo caso aquellos que únicamente sean deducidos de manera implícita a lo largo de la jurisprudencia o los tratados, sino también que los derechos fundamentales tienen una presencia bien importante en las reglas y principios, ¿no? Un debate bien clásico, interesantísimo, por cierto, pero que no es únicamente un debate teórico, ¿no? Al día de hoy, sino es un debate que trae consigo ya varias situaciones de aplicación por las altas cortes constitucionales, como también adecuadamente por las instancias judiciales, ¿no? Y esto es bueno reconocerlo, sí, porque muchas veces, y ustedes recordarán que una de las obligaciones judiciales o de los jueces es el deber de impartir justicia, o en todo caso, frente a alguna laguna o inconsistencia normativa, los jueces tienen que emitir sentencia o hacer o impartir justicia. Y cuando no existe de pronto algún tipo de ley o algún vacío, defecto de ley, recurren justamente como mecanismos de integración lo que tenga que ver los principios. ¿Se han aplicado al menos en el caso peruano? Claro que se han aplicado. Entonces, esto también tutela de derechos fundamentales, el reconocimiento, la fundamentación y aplicación de los principios. Claro que sí. Entonces, aquí tienen tres niveles, por decirlo así, del cual reconoce la idea de los derechos fundamentales. ¿Qué más? Otro de los fundamentos de un Estado tiene que ver con la interpretación, que al fin y al cabo con la interpretación es lo que viene a fundamentar en gran medida lo que pueda entenderse por Constitución, lo que pueda desarrollarse por Constitución y lo que venga al fin y al cabo a materializarse en un Estado. Lo que resulta sumamente importante, la interpretación como fundamento de Estado, como fundamento de viabilidad, como fundamento de concretización. Pero aquí sí hay que hacer algún hincapié, de pronto necesario a modo de técnica constitucional. Cuando nosotros hablamos o recordamos, tenemos que precisar de que no todo, o mejor dicho, hay términos de los cuales resultan importantes disgregar o reconocer, porque el razonamiento constitucional, como también el razonamiento convencional, busca una idea de fortalecer normas a razón de disposiciones normativas. Esto último, permítame explicar de la siguiente manera.
La disposición normativa es todo aquello que se encuentre en el texto puesto, ¿no? De manera positiva, de manera expresa, de manera puesta en una ley. En este caso será la Constitución política. No obstante, nosotros, conjuntamente con el internamiento que tendrá las Cortes Constitucionales en apoyo de sus criterios, generaríamos una interpretación, un proceso cognitivo adecuado, ¿no? Adecuado para extraer una norma, ¿no? Una norma. Es esta la norma de la cual se hará valer en el juicio o se hará valer en el proceso, porque es esta la norma que trae consigo una necesidad de fundamentación, una necesidad de justificación, una necesidad de motivación, porque va a ser esta de la cual yo, al fin y al cabo, como interpretación final, he deducido de aquella disposición normativa y tiene que de alguna u otra manera procuro que vincule en un determinado sentido, favorable o no, para que éste se entienda al fin y al cabo como una interpretación con consecuencias jurídicas. En el caso peruano, como también en gran parte de los estados de América Latina, siempre nos guiamos, o en todo caso, siempre acompañamos y nos guiamos con el famoso bloque de constitucionalidad, ¿sí? Bloque de constitucionalidad. Que al fin y al cabo, ¿qué se trata? Se trata en un asunto de un parámetro interpretativo que alcanza, que sirve, que coadyuva, ¿no? Al desarrollo correcto de la interpretación que puedan realizar los operadores y funcionarios de un Estado, ¿no? Y en este parámetro interpretativo, ¿qué está o qué comprende? Pues básicamente las ideas, mejor dicho, el desarrollo del Tribunal Constitucional o de las altas cortes constitucionales, la doctrina vinculante y demás asuntos que tengan o que apoyen en una interpretación adecuada conforme al Estado constitucional. Finalmente, para ir culminando con este asunto, una última categoría como fundamento del Estado tiene que ver con los controles constitucionales, ¿no? Los controles constitucionales obedecen de manera clásica y el cual conocemos a propósito de lo que vamos a desarrollar a continuación y respondiendo a la pregunta del Estado convencional, es de que es justamente los controles constitucionales que vienen a generar una apertura, ¿no? Una apertura de tres tipos de controles constitucionales. Lo que tenga que ver con el control constitucional concentrado, el control constitucional difuso, o también conocido control difuso de constitucionalidad, y el famoso control de convencionalidad, ¿no? En ese marco, cuando nosotros hablamos del control concentrado, nos estamos aludiendo a un sentido de un control normativo, ¿no? A un control normativo abstracto que realiza las altas cortes constitucionales. En el caso peruano será el Tribunal Constitucional peruano. En cambio, el control difuso de constitucionalidad no es en estricto un control normativo, sino es una valoración, digamos, adecuada, oportuna, de los hechos, de la cual se valora a fin de cuestionar algún elemento de la ley que tenga algún vicio o que contradiga a la Constitución política, por lo que deberá declararse inaplicable al presente caso. Entonces, aquí se realiza por el Poder Judicial. En el caso del control convencional, aquí está bifurcado, ¿no? Porque se entiende que un control concentrado en materia convencional lo realiza en sede contenciosa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero su propia exigencia y evolución jurisprudencial, como lo vamos a ver, también es aplicable por los organismos, o mejor dicho,
por las instancias judiciales del Estado, parte de la convención. Eso es lo que tenga que ver con las instituciones que lo realizan, que lo manifiestan, ¿no? Al día de hoy, cada tipo de control. Los efectos de cada tipo de control son distintos, en realidad, claro que son distintos. Mientras que en el control concentrado, donde se realiza un control estrictamente abstracto, normativo, sus decisiones siempre tienen un efecto de pronto de expurgar del ordenamiento, hablando de una demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, de expurgar del ordenamiento una ley o norma que ha sido declarada inconstitucional, ¿no? En este caso, cuando se declara este asunto de una ley inconstitucional y expurgar del ordenamiento jurídico, su efecto se convierte literalmente en un efecto erga omnes, ¿no? Es decir, que está vinculado o vincula a todo el Estado, en este caso a todo el Estado peruano, ¿no? En cambio, en el control difuso de constitucionalidad, aquí se evalúan los hechos del caso en concreto, se eleva en consulta y se decide si es que esa interpretación de lo que se está alegando, si en caso vulnerase o es contraria a la Constitución política, sencillamente se decidirá por inaplicar, ¿no? Inaplicar al caso en concreto, más no un efecto erga omnes, ¿no? Sino solamente es un efecto interpartes que solamente vincula a las partes del proceso. ¿Qué más? El control de convencionalidad, la diferencia con el control concentrado y el control difuso de constitucionalidad, lo que busca aquí también es un efecto para todos los estados, ¿no? Aunque aquí hay un asunto de crítica, ¿no? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos de manera normativa indica de que solamente vinculará al Estado en materia de contencioso. Cosa que esto se ha ido aclarando a lo largo de la jurisprudencia y al menos en una doctrina mayoritaria, digamos, conjunta, ¿no? O en todo caso, a favor es de que se realice, o en todo caso se entienda, un grado de vinculación por parte de las decisiones de la Corte Interamericana, no únicamente al caso en concreto, o mejor dicho, no únicamente al Estado parte del contencioso, sino también a todos los otros estados que forman parte. De ahí que se entienda de que la decisión de un control convencional sea de efectos también erga omnes, ¿no? Efectos para todos. En este caso sería un poquito mayor porque no únicamente se está ciñendo a un solo estado, sino a todos los estados parte de la convención. Finalmente, estos controles constitucionales que acabamos de observar, como es un control constitucional concentrado, que lo realiza las altas cortes constitucionales, un control difuso constitucional que lo realiza adecuadamente el Poder Judicial y que su decisión únicamente se aplica al presente caso, ¿no? O al caso que se está discutiendo, y un control de convencionalidad en la cual por su función de alcance intuitivo o en todo caso su búsqueda por la tutela a razón del principio de progresividad, también tiene un efecto no únicamente para el Estado parte, sino también para los estados que son parte de la convención. Bien, esto último de lo que acabo de mencionar del control de convencionalidad, es importante que reconozcamos los niveles o en todo caso la evolución que se ha tenido en esta materia y qué es lo que vendría a entenderse y a vincular en materia de convencionalidad o atendiendo a la idea de un Estado convencional. Que al fin y al cabo el Estado convencional no es más que un asunto de fortalecer lo que se tiene en gran medida en cada estado respecto a la tutela constitucional, a la perspectiva constitucional. Veamos de la siguiente manera. A razón de la evolución de este tema del control de convencionalidad, debemos reconocer o en todo caso empezar
sobre el tema del caso Almonacid Arellano versus Chile, ¿no? Donde de alguna otra manera se dice o se afirma de que en este caso hay un asunto de primigenio, o en todo caso de manera formal, se da a entender de la existencia de este asunto convencional o este razonamiento convencional. Partiendo de ello, tenemos un primer paso, ¿no? Sobre este asunto de la convencionalidad. ¿En qué sentido? Una primera evolución del tema de la convencionalidad obedece en gran medida en que los estados, para ejercer este razonamiento convencional, tienen que tener una apertura legal, una apertura procesal, es decir, que se le permita procesalmente o válidamente ingresar en el fuero interno para poder aplicar o discutir asuntos convencionales o de marco de derechos humanos. Asimismo, tenemos posterior a ello una segunda evolución o un segundo paso, ¿no? Esto responderá al caso Gabriela García y Montiel Flores versus México, en el cual indicará algo bien interesante, ¿no? De que este razonamiento convencional solamente estaría a cargo del Poder Judicial, ¿no? ¿Esto fue o es así hasta el día de hoy? No, porque en una tercera evolución o en un tercer paso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entenderá, en el caso Hellman versus Uruguay, que la tutela de los derechos, que el respeto de la progresividad de los derechos fundamentales, o en todo caso la tutela de los derechos, no únicamente le corresponde al Poder Judicial, sino también a la administración pública, ¿no? Es decir, evoluciona o comprende cada vez un poco más este control de convencionalidad, indicando que no es materia exclusiva del Poder Judicial, sino también de la administración pública. ¿Qué más? Con ese razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que la tutela no únicamente o es materia exclusiva del Poder Judicial, sino también de la administración pública, reconocerá en el caso Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala que el parámetro de convencionalidad no es únicamente a razón de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también a razón de otros tratados en materia de derechos humanos. Y esto es muy importante enfatizarlo, sí, porque muchas veces hemos pensado de que la convencionalidad únicamente obedece a nuestra o a la Convención Americana de Derechos Humanos. Una evolución 5, con esto estaría culminando lo que tenga que ver con los fundamentos jurídicos de Estado el día de hoy, es con este asunto. La evolución 5 responde a algo bien interesante. Cuando nosotros hablamos de que el razonamiento convencional no es única y exclusivamente en materia de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también obedece a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Corte es consciente que a razón de su carga procesal, las formas o en todo caso la emisión de cierta jurisprudencia en el tiempo, no permite generar un modelo constante, quizás intuitivo o de un mayor alcance intuitivo desde una perspectiva convencional. Por eso es que en el caso de Liaquat Alibus versus Surinam, reconocerá de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que no tuviese, o en todo caso, si es que el razonamiento convencional de la Corte fuese menor frente al razonamiento convencional que realiza una Corte Constitucional, es decir, si la Corte Constitucional realiza una labor más intuitiva que la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues tendrá o será validero esta interpretación de la Corte Constitucional. Finalmente, y algo que tenemos que tener muy en cuenta, es de que el control de convencionalidad no únicamente habla o no únicamente son vinculantes sus sentencias, sino también lo que tenga que ver con el tema de las opiniones consultivas. En ese sentido, y ya he explicado un poquito o recordando el caso Hellman versus Uruguay,
el cual indicaba que sí se puede realizar la tutela de los derechos por parte de la administración pública, o sí se puede controlar el actuar, el proceder de la administración pública. Nosotros, al menos en el caso peruano, tenemos dos precedentes vinculantes. Un primer precedente vinculante relativo al caso Salazar Yarlequé, el cual obedece a que la administración pública pueda realizar un control difuso de constitucionalidad. Cuando se realizó este caso Salazar Yarlequé, colocó en una idea, en síntesis, lo siguiente, que el caso Salazar Yarlequé como precedente vinculante habilitaba que la administración pública realice control difuso de constitucionalidad, de tutela, ¿no? Tiempo después, ya en el expediente 04293-2012, proceso de amparo, el famoso caso Consorcio Requena, es el mismo Tribunal Constitucional que modificará solamente en ese extremo del caso Salazar Yarlequé, en el sentido de que solamente le compete el control difuso de constitucionalidad al tribunal, al Poder Judicial, ¿no? Al Poder Judicial, que es única y exclusivamente labor de esta. Y este es al fin y al cabo lo que rige, digamos, como precedente vinculante último. La pregunta sería, y con el cual estaría cerrando esta exposición, es de que si nosotros, al menos hablo por el caso peruano, tenemos dos precedentes vinculantes, uno de ellos y el final, el que es actual, el que es vigente, reconoce que solamente la tutela de derechos, la verificación de la Constitución no es única materia, o en todo caso que es únicamente materia exclusiva del Poder Judicial y no de la administración pública, no sería un contrasentido con el precedente convencional del caso Hellman versus Uruguay, el cual nos dice que todo Estado, en este caso el Estado peruano, sí puede realizar algún tipo de control o tutela de los derechos de la administración pública. Entonces, por un lado, tenemos el caso Hellman versus Uruguay, que obliga al caso peruano, también a los demás casos, en que se pueda realizar un control de convencionalidad, una tutela de derechos, por parte de la administración pública. Y en el caso peruano tenemos un precedente vinculante del Tribunal Constitucional peruano, el cual precisa todo lo contrario, que solamente la tutela o el control difuso de constitucionalidad debe ser ejercida por el Poder Judicial. Frente a dos precedentes, o mejor dicho, frente a un precedente, ¿cuál es de un precedente convencional o un precedente constitucional tiene eficacia o validez normativa en un Estado? Con esta pregunta yo cerraría la presente intervención. Muchísimas gracias por la amable atención. Excelente, estimado Juan. Muchísimas gracias también por tu intervención. Ha sido muy interesante escuchar todos estos elementos que nos compartes como fundamentos jurídicos del Estado contemporáneo, diríamos, gracias a cuestiones que pues naturalmente nos acompañan ya en estos tiempos. A propósito de algunos comentarios que se formulaban aquí en redes sociales, y bueno, también recordarles a los participantes que si tuvieran alguna pregunta, pues simplemente nos levantan su mano por aquí a través de Zoom. Pero decía, en las redes sociales habían algunos comentarios fundamentalmente en relación con el proceso constituyente o el posible proceso constituyente en el Perú. Sobre ese tema, Juan, ¿cuál sería, digamos, cuál es el escenario en el que se encuentra Perú actualmente, sobre todo desde el foro de constitucionalistas, ¿no? Porque sería interesante conocer cuál es la expectativa que se tiene por parte de la gente. Yo creo que cuando hablamos de procesos constituyentes y ver cómo vamos nuevamente a repensar en la organización del Estado, suelen haber diferentes enfoques, ¿no? Digamos, el enfoque social, el enfoque político,
la perspectiva de lo que piensa pues, el foro académico dentro de un país. Y en ese sentido sí me gustaría saber, bueno, ¿cuáles son las expectativas de la gente? Digamos, hay una demanda, hay una exigencia social, hay ese momento, estamos en ese momento constituyente, como diría Bruce Ackerman, o existe esta efervescencia que permita una ruptura con el modelo constitucional anterior y que permita repensar al Estado, o es, no sé, alguna estrategia política del gobierno de turno, quizás para lograr avanzar en la consolidación de un respaldo popular. Sí, muchísimas gracias, estimado amigo Damián. Sobre este tema, obviamente, que conlleva un correlato de discusión amplia, no obstante, podemos precisar dos cosas, ¿no? O en todo caso, algunas cuestiones importantes desde el caso peruano. Eh, digamos que cuando queremos plantear una asamblea constituyente como la intencionada y que se archivó por el Congreso de la República, eh, esto pasa inicialmente por una técnica legislativa, puramente por una técnica legislativa. O sea, el proyecto de ley que se había presentado era totalmente, gruesamente mal planteado, ¿no? Uno. Dos, pero asimismo, e independientemente de esto, en todo caso, de esta técnica, en el Perú al menos no nos hemos acercado a algún momento constituyente. Es decir, no tenemos, o sea, ni hemos empezado la ruta de deliberación para entender qué es una asamblea constituyente, qué necesitamos de la constitución cambiar, o al menos, como diría Fernando Atria cuando estaba realizándose en Chile, ¿no? Debemos primero sacar la constitución a la calle para saber exactamente qué es lo que vamos a modificar. Y eso es lo que necesitamos en principio, porque no puedo yo modificar determinadas cuestiones de una norma fundamental sin saber más o menos en qué consiste o más o menos cuáles son sus dimensiones prácticas, ¿no? Es más, nuestra constitución política peruana es una constitución tierna, ¿no? Casi solamente tiene 27, 28 años por ahí, ¿no? Entonces, si queremos comparar con otras constituciones que han tenido un gran esfuerzo de mantenerse en el tiempo, siempre se ha logrado con una relación consensuada, política, de algunas reformas constitucionales. Claro que sí, siempre son necesarias estas en el entendido de mejorar su alcance de la Constitución. Pero de ahí buscar que la Constitución sea la panacea o la solución a todos los problemas sociales, religiosos, creo que es un asunto bastante desvirtuado, ¿no? Bastante aislado de la idea o naturaleza de una constitución política de todo Estado. Ok, muy bien. Por aquí, Oscar Aldo Sánchez nos dice excelentes disertaciones. Algo que resalto es la comprensión de que tenemos obligaciones con respecto a los animales y estos carecen de derechos. Bueno, es parte de lo que mencionaba Juan Castañeda haciendo referencia a algún autor en su exposición, pero sí me gustaría saber qué piensa al respecto el profesor Castañeda, porque, por ejemplo, él le hacía referencia al oso Chucho. Hace pocos meses, de hecho en el mes de enero, me parece aquí en el Ecuador, se dictó una sentencia en donde se dijo, la Corte Constitucional ya expresamente dijo, los animales son sujetos de derecho, a propósito asimismo de un habeas corpus que se propuso en favor de una mona chorongo llamada Estrellita, y nada, se dijo, bueno, los animales son sujetos de derecho. Pero me pareció interesante el planteamiento que nos comentaba el profesor Castañeda sobre esta reflexión, ¿no? La obligación de las personas frente a los animales. Entonces, es una cuestión, si es que esto es así, no sé si más bien sea una cuestión de ética y no necesariamente de derechos, ¿no? ¿Qué nos podría comentar sobre esto, estimado Juan? Sí, sobre esto es un tema bien interesante. Muchas gracias, amigo Damián, también al doctor, al colega Oscar. En realidad, sobre esto hay que recalcar, o en todo caso, para profundizar un poquito más en el debate,
Hay esta categoría que había mencionado sobre la justicia constitucional ecocéntrica atrópica, ¿no? Una categoría bien particular, o en todo caso que me interesa mucho en su reflexión, porque replantea la orientación constitucional no únicamente en una visión antropocéntrica del cual hemos venido siempre desarrollando a lo largo de la doctrina constitucional, sino que ahora, bajo ese equilibrio de ser humano y medio ambiente o el contexto donde se desarrolla, genera estas dos perspectivas o estas dos bases complementarias, de que esos derechos como el Estado te tutela, también tienes una exigencia o un correlato de generar deberes frente a estos. Y, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de leer adecuadamente, amigo Damián, el caso que me comentas, pero sí, por ejemplo, partiendo del caso del oso Chucho, cuando habla de sujeto de derecho, se hace hincapié en esa idea alexiana, ¿no? De que no es de que aquellos o aquel, en este caso de la naturaleza, ¿no?, tengan derechos per se y que ellos sean los que van a ejercer sus derechos frente a un tribunal, ¿no? Sino va en el sentido de que van a ser propiamente las instituciones como el ser humano de tener deberes de cautelar los intereses tanto de los animales como del medio ambiente, ¿no? Entonces, esa última es la que de pronto se recoge como una ética judicial del deber, ¿no? Como que esto se viene desarrollando cada vez con mayor ahínco en América Latina. Excelente, muy interesante estos comentarios. Seguramente, bueno, ya con la doctora María Elena Tar decíamos, salen cosas para un nuevo evento. Por acá con Juan Castañeda salen otras ideas. Y pues esa es la intención de estos espacios, generar más inquietudes para seguir investigando, para seguir repensando en modelos que se adapten a nuestras realidades, a nuestra cosmovisión, a lo que aspiramos como sociedad y naturalmente hacerlo con los fundamentos que generosamente nos comparten nuestros profesores como puntos de partida elementales para una discusión sostenida con bases, digamos, que permitan ir más allá en estas discusiones. Así que, profesor y estimado amigo Juan, pues yo agradezco infinitamente el habernos acompañado en este espacio y desde luego esta es tu casa, siempre bienvenido y muchísimas gracias por tu compañía. Te cedo la palabra para que pudieras despedirte de esta audiencia. Bien, muchísimas gracias, amigo Damián, por la invitación, reiterando siempre mi agradecimiento a tu persona, como también a los amigos que nos han acompañado el día de hoy en este evento. Y bueno, despedirme siempre con el mejor deseo que el arquitecto del universo les cuide hoy y siempre. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igualmente, estimado Juan, y con todos ustedes, apreciados cursantes. Igualmente, pues mi agradecimiento, ha sido una jornada muy interesante. Esta es recién la primera jornada de varias que tendremos en este diplomado iberoamericano en constitucionalismo y derechos fundamentales. Nada más recordarles dos cuestiones. La primera es que todas estas sesiones permanecerán grabadas en nuestro Facebook. Sin embargo, nosotros a partir del día de mañana, pues realizaremos la edición de esta clase para que ustedes puedan acceder a las clases individualmente y estas clases las cargamos en YouTube y luego en nuestro blog. Asimismo, luego en nuestro blog podrán acceder para revisar la clase, para revisar el registro de asistencia y para revisar las dos preguntas que van a formar parte del banco de preguntas para el examen final. Recordarles asimismo que el día sábado 21 de mayo vence el periodo de descuento para las personas que tengan interés en pagar por la certificación y asimismo pues mencionarles que las clases las desarrollamos los días jueves y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 11 de la mañana, esto en horarios ecuatorianos. Ya les hemos compartido a los grupos los horarios referenciales por cada capital de nuestros países latinoamericanos y desde luego mencionar que cada vez que
inicie la transmisión es cuando compartimos el enlace. Hoy sucedió que muchas personas nos escribían para pedirnos el enlace de la transmisión, sin embargo, este enlace solo se genera cuando ha iniciado la transmisión, así que un poquito, unos minutos previos a la transmisión, es que generamos el enlace y pues los enviamos a los grupos. Recuerden también que quienes registraron sus inscripciones, revisen por favor sus correos electrónicos, enviamos un botón, ¿sí? Enviamos un correo para que den clic en un botón y se puedan unir a los grupos de WhatsApp para aquellas personas que todavía no constan en un grupo. Eso sería todo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos el día de mañana para contar con la participación del profesor Eduardo Yugdar y el profesor Andrés Briceño. Así que pues será entonces hasta el día de mañana. Muchísimas gracias y un feliz y reparador descanso.